Buenas tardes, soy el licenciado Alfredo Andrés Gordillo Zuna y el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que considero sumamente importante, que es el de la ficción jurídica. Este tema debería de ser visto al inicio de la carrera de Derecho, pero casi nunca se da ni se ve tema alguno sobre ficción jurídica, algo sumamente grave en la formación del abogado. Empezaré el tema primero definiendo lo que es una ficción. Y al irme al diccionario de la Real Academia Española encuentro que se define como una invención o cosa fingida. Puse unas imágenes de películas en donde se muestran escenas sobre lo que es la ficción. Una ficción es una invención, es una cosa irreal, es algo fingido, algo no verdadero, como tenemos ese vehículo que puede volar de un lugar a otro. Al día de hoy no existen vehículos que vuelen, que lleven de un lugar a otro, de una ciudad a otro, que vuelen a velocidades superiores al sonido. Tampoco existen pantallas que se puedan manejar con guantes y que a su vez puedan ver el presente, el pasado, el futuro, abrir otras pantallas y diversas imágenes a la vez y hacer reproducciones en un lugar donde no hay una superficie sólida. Entonces, todo esto es una ficción jurídica y es una invención, es algo fingido, es algo imaginario que no existe. ¿Qué tenemos en la naturaleza? Pues en esa realidad de la naturaleza tenemos a un bebé, por ejemplo, el cual pues ya tiene una autonomía, tiene un nombre, tiene ya una identidad, y encontramos una realidad alterna, en donde no podemos concebir como persona todavía al concebido, al que es concebido, al que todavía son unas células, el espermatozoide y el óvulo que se fecundaron, pues no puede ser considerado como una persona. También encontramos a una diversidad de personas que tienen a veces un fin en común, y en la naturaleza nos encontramos como a cada una de las personas en individual, con sus propias características, y una realidad alterna en donde todos ellos quieren conformar una sola persona, pues algo irreal también, algo imaginario, que en la realidad de la naturaleza no se da. ¿Qué pasa entonces? Al legislador le toca enfrentar esta necesidad social frente a una realidad de la naturaleza. ¿Qué hace? Es acudir a una técnica, a una herramienta que se llama ficción jurídica, para que esa realidad de naturaleza, sumado con una necesidad social, pueda derivar en todo ese campo normativo que conocemos y pueda traducirse en nuevos supuestos jurídicos con nuevos alcances y beneficios, obviamente, a esa sociedad. ¿Cómo vamos a definir la ficción jurídica? La ficción jurídica, nos dice Al Ross, que es una asunción no verdadera, conscientemente falsa. Es una técnica peculiar para la impresión analógica de las leyes. Y de aquí lo que podemos destacar de estas definiciones es que pues, ciertamente es algo no verdadero, es algo imaginario, algo que no lo es. Es una técnica a su vez para que se amplíe ese supuesto jurídico y pueda ser regulado esa nueva necesidad. Y Lon Fuller nos dice que son recursos, muletillas a las que la ciencia no debería de recurrir, pero que en el campo jurídico tenemos que acudir a ellas para formar una nueva realidad, que le vamos a llamarle una realidad jurídica en el campo de las normas, y puedan ser previstos casos que todavía no encuentran cómo preverlos, cómo protegerlos. Es una suposición conveniente, pero conscientemente falsa, ¿sí? Es un enunciado formulado con conocimiento total o parcial de su falsedad, o un enunciado falso del que se le reconoce utilidad, y aquí destacaría yo esa utilidad, pues ahorita la vamos a comprender. Bachinger nos dice que la función de la ficción jurídica es ser una herramienta valiosa. El legislador toma entonces esa naturaleza, le da una nueva connotación y lo traduce en una norma jurídica. A través de esa ficción jurídica, lo que no es, permite él que sea.
Jerome Frank dice, ayudan a superar ciertas resistencias o desarrollos legales necesarios, y como no, sí tenemos a un embrión que todavía no es una persona, pero que necesita protegerlo, y hay una resistencia porque no es una persona. Entonces, esta herramienta le permite que ese embrión tenga ya una protección jurídica como si fuera persona. Alf Ross nos dice dentro de su definición que es una técnica peculiar para la impresión analógica de las leyes. Y aquí necesitamos diferenciar lo que es una ficción jurídica de lo que es una analogía. La ficción jurídica, vamos a decir, es una técnica legislativa para crear leyes. ¿Qué tenemos entonces? El legislador tiene una realidad de la naturaleza frente a una necesidad social, y con vistas a eso, la herramienta que será esa técnica legislativa para poder, la ficción jurídica, para poder crear un nuevo supuesto legal y quede ya protegido. ¿Qué es la analogía? Es una técnica de interpretación, integración y aplicación de las leyes, mediante la cual va a superar determinadas lagunas y podrá aplicar esa norma jurídica o prever un nuevo supuesto, pero haciendo una labor en el campo, dentro del campo normativo. La diferencia también de la ficción jurídica es que la ficción jurídica está expresa en la norma jurídica, no necesita un trabajo posterior analógico, sino ya está el supuesto dado. En cambio, en la analogía no está expreso en la norma jurídica y se busca una nueva norma jurídica con elementos semejantes para poder llenar esa laguna o esa interpretar en una mejor interpretación a la ley. Y de esta manera aplicarlo. En un campo, estamos hablando del campo de legislador, que es la ficción jurídica, él utiliza el legislador propiamente, y en el campo del abogado que defiende los tribunales o del juez que dicta una sentencia, pues será más que nada la analogía lo que les ayudará. Para entender mejor esto, puse aquí una proposición que se me hace muy valiosa, que dice: las leyes no son verdaderas ni falsas, sino eso quedó dentro del campo legislativo donde se discutió y se vio cómo prever una nueva norma jurídica. Entonces, las normas jurídicas no van a hablar sobre verdades o falsedades, sino eso quedó dentro del campo de la creación de la ley, de la discusión, de la meditación, de todo eso que lleva al legislador a prever esa nueva norma jurídica. Solo son las normas jurídicas, entonces solo serán válidas o inválidas. Y de ahí nace ya la aplicación y la inconstitucionalidad de una ley. Si esta no es válida, está chocando con otros supuestos jurídicos, otros supuestos normativos de superior jerarquía, pues podrá ser impugnada e inválida. Bueno, aquí tenemos tres fórmulas: A es B, A es como B, A es como si fuera B. Entonces, la ficción jurídica tendrá que A es B, es decir, A, la protección que le dé a un embrión es la misma que a una persona viva. El embrión, entonces, es como persona, o tendrá la misma protección como persona. Y A, es decir, el embrión, es como si fuera persona. Entonces, A y B tendrán las mismas consecuencias jurídicas. De esta manera se traduce lo que es la ficción jurídica o se maneja. Tenemos un artículo que habla sobre la capacidad de las personas, pero propiamente de la protección del no nacido. Y dice que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que es concebido ya empieza a tener una repercusión como si fuera persona. Y estamos hablando de personalidad, capacidad, representación, patrimonio, etc. Esta teoría de Nasciturus, entonces, es propiamente un ejemplo de lo que es una ficción jurídica. Otras ficciones que encontramos dentro de las leyes, por poner un ejemplo, es el que habla de que el no nacido, siguiendo con el mismo ejemplo, puede adquirir por donación
Entendemos entonces que le da un trato como si fuera persona al que todavía no ha nacido. También vamos a encontrar que puede adquirir bienes a través de la cuestión de una sucesión, de un testamento, dejan en el testamento que aquel hijo que todavía no ha nacido, pero que ha sido concebido del matrimonio que tiene esta persona, pues le heredará un bien inmueble y quedará protegido por la legislación. Sería otro caso de ficción jurídica. Otros ejemplos de ficciones, por ejemplo, uno muy importante, que es la adopción. Aquel que no es mi hijo, voy a considerarlo como si fuera mi hijo, le voy a dar esa protección y al final será mi hijo. No siéndolo, pero la ficción jurídica permitió que fuera mi hijo. Naturalmente es una mentira, pero jurídicamente se ha logrado. Las sociedades es otro ejemplo, o personas colectivas es otro ejemplo de lo que es la ficción jurídica. Una figura del derecho administrativo, el silencio administrativo, en el cual la autoridad no me ha dicho nada, no me ha contestado ese escrito, lo tendré como que me lo negó, ¿sí? O que me lo concedió. El sindicato, pues esa persona del derecho laboral también va a ser considerado un ejemplo de ficción jurídica, elegido en materia agraria, y así nos podemos seguir con una serie de ejemplos de ficciones jurídicas. ¿Qué sucede entonces dentro del lenguaje? La ficción jurídica nos ayuda a entender por qué hay un lenguaje técnico-científico de un lenguaje coloquial. Si nos damos cuenta, en un lenguaje coloquial hablamos del nacimiento. Si nació mi hijo, nació fulano. Y dentro del lenguaje técnico ya tenemos algo más trabajado, como es la teoría del nasciturus. Mi mujer se encuentra embarazada y la teoría del nasciturus le da una nueva protección, le da un nuevo tratamiento y tendrá ya una connotación especial. Igualmente será informal, es decir, no me ha cobrado esa persona, es decir, le debo, no me ha cobrado, y no veo que me cobre. Y ya en el lenguaje técnico-científico vamos a tener ya una connotación especial que me dirá, estamos hablando sobre una prescripción negativa, la persona no te ha cobrado, no te ha exigido el pago, ha pasado un determinado tiempo y bajo ese tiempo y esa pasividad de la otra persona, pues has obtenido una prescripción negativa. El lenguaje común va a ser en diversos campos, va a ser aplicado en diversos campos. En los hechos de un escrito de demanda, pues vendrá de manera muy genérica, y en un campo profesional, ese lenguaje técnico-científico entrará, por ejemplo, una connotación especial, que es una demanda civil, y los tecnicismos que ya usaremos. Obviamente no todo el lenguaje que utilicemos en técnico será una ficción jurídica, pero sí la ficción jurídica estará inmerso dentro de ese lenguaje técnico y le da esa peculiaridad de nuevos conceptos, nuevos términos que lo va a ir diferenciando del lenguaje común o coloquial. ¿A qué conclusiones podemos llegar en este tema que les he dado? Pues que la ficción jurídica es una herramienta para transformar la realidad de la naturaleza, crear esa realidad jurídica, ese campo normativo y darle mayores alcances. Crea entonces una realidad jurídica a través de las normas jurídicas, una nueva realidad que les dije no es verdadero ni falso, sino es válido o inválido los supuestos que se encuentran ahí, y a determinados hechos los dota de consecuencias jurídicas que no tenían, del cual carecían, y el caso que les he dado, les he venido repitiendo, del no nacido, ya es tratado como si fuera una persona. ¿Pueden desaparecer las ficciones jurídicas? Sí pueden desaparecer, al igual como lo vemos en las películas de ciencia ficción, donde existen lentes, donde se puede transmitir audio, video. Ya al día de hoy pueden ya existir esos avances tecnológicos y puede haber un tratamiento nuevo. Igual pasa en las figuras jurídicas, hoy se llama ficción jurídica, mañana le encuentran otro tipo de regulación y puede hacer que desaparezca para determinado supuesto esa ficción jurídica por el desarrollo del lenguaje, de los conocimientos, ya tenga su propia connotación. Hasta aquí llega la explicación de mi tema y espero les haya agradado, les agradezco mucho.
Que tengan una bonita tarde. Gracias.